Una voz, una historia nos dice más que cientos de noticias. Antes de ser escritor, hay una diferencia entre el que lee y el que no lee. Humorista, líder indígena, trabajo fuerte, duro, casi de hombre. Secuestrado, que lo más duro del secuestro es desde el primer día hasta el último. músico. La fama yo creo que no sirve sino para estorbar. O político. Los colombianos estamos mamados. Somos el resultado de nuestras experiencias. Descúbrelas en Facetas. Voces e historias de personajes que podrás escuchar todos los lunes a la 1:30 de la tarde por Laúd 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Filósofa, nutricionista, docente, youtuber, se trata de Blanca Alarcón Menjura, a quien la vida la sorprendió con un cáncer, experiencia que quiso plasmar en un libro que lleva por título Vencí una metástasis. A ella, a Blanca, la tenemos hoy aquí en Facetas, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Blanca, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Sonia, bien, gracias, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, pues más interesados nosotros en saber acerca de esta historia de vida que puede ser un ejemplo para muchas personas que están padeciendo un cáncer en este momento, y a veces cuando escuchamos esa palabra cáncer yo creo que la mayoría dice esto ya es sinónimo de que se me acabó la vida, de que no sigo más, de que se me acabaron esos objetivos, esas metas que tenía en su momento, o sea, sinónimo de muerte prácticamente. ¿Cómo, cuándo y dónde descubrió esta enfermedad, Blanca? Bueno, eso fue a comienzos del año 2006. Comencé mucho antes a tener episodios de vómito, diarrea, subidas y bajadas de peso. Entonces comencé a hacer estudios, pero no se descubría nada. Se decía que todos los exámenes salían perfectos. Y entonces en el 2006 ya fui diagnosticada con una metástasis que había hecho con un cáncer que había hecho metástasis en ganglios linfáticos y en sangre. En ese momento de tener el diagnóstico en mis manos fue algo tremendamente difícil. Comencé a llorar desesperadamente, entré en depresión. En los momentos más difíciles de la depresión sentía como si alguien colocara sus manos en mi cuello para querer asfixiarme. Era el momento más difícil. En ese entonces tenía que valerme de los ejercicios de respiración profunda, que era la única forma de evitar este episodio que me hacía sentir la muerte mucho más de cerca. Bueno, fueron varias las oportunidades donde vi la muerte de cerca, porque el cáncer subía, bajaba, o sea, eso que va, viene. Y pues estaba con el tratamiento tradicional, con algunas terapias alternativas. Así pasó un promedio más o menos de 8 a 9 años en ese subir y bajar los anticuerpos. Y de pronto, en un momento, cuando ya me ordenaron la última radiación, entonces me dijo el endocrinólogo: esta es tu última oportunidad, no puedes hacerte más, porque según la Organización Mundial de la Salud son peor los beneficios, las consecuencias, las contraindicaciones que los beneficios del tratamiento. O sea, ya se terminaba en ese entonces. Fue cuando tomé el tratamiento por mi cuenta. Comencé a investigar, ya había estudiado medicina alternativa, entonces pues tenía conocimientos, empecé a reforzar la nutrición. Días o años después comencé también mi maestría en nutrición, que de hecho me ayudó muchísimo, y luego hice mi doctorado en nutrición, que complementó mis conocimientos y demás. De hecho, ese libro fue mi tesis de doctorado. Bueno, este libro, la tesis de doctorado. Antes de seguir un poquito, me llama mucho la atención el tema de que usted no encontró o no tenía esos síntomas como tal, y por eso le detectaron muy tardíamente la metástasis, porque es que ya era metástasis, eso es, digamos, un cáncer súper evolucionado, ya había, digamos, tomado otros organismos del cuerpo, porque pues eso ya es preocupante.
Cuando uno le hablan de metástasis, dice esto ya no más, y más como nos lo cuenta usted, Blanca, el médico le dijo, ya no la puedo radiar más, porque esto ya es peligroso, ya hay una organización internacional que dice que no se puede más. Pero entonces, ¿por qué tan tardíamente podemos tener un cáncer de esa metástasis si no nos damos cuenta? ¿Por qué tan tardíamente se le detectó, Blanca? Pues la verdad, sospecho que algunos cánceres obviamente son silenciosos. Ellos se manifiestan cuando ya hay bastantes síntomas, cuando los síntomas son muy notorios. Y ese fue mi caso. Cuando ya se empezaron a notar los síntomas fuertes, y después de hacer tanto examen, tanto estudio, entonces fue cuando se detectó, pero en realidad sí era demasiado tarde. Por supuesto, era una metástasis ya avanzada, de ahí los síntomas. Precisamente porque es uno de los cánceres más silenciosos. La mayoría son silenciosos, la mayoría no dejan ver síntomas sino cuando están bien avanzados. De ahí que uno tenga que ponerse. Exacto. ¿Cómo fueron esos síntomas? Porque me llama mucho la atención que además hubo una recaída, usted no estaba, digamos, al lado como de sus familiares, no estaba en Colombia, se encontraba en París. Hablemos un poco acerca como de esas circunstancias que son lamentables en medio de una enfermedad tan grave. Sí, eso fue uno de los episodios. En uno de mis viajes a París había una fiesta de despedida. Todos los compañeros que estábamos allá, porque fuimos invitados varios empresarios colombianos y de todo el mundo, entonces todos se fueron a la rumba, a su despedida, y no pude porque tenía vómito, diarrea, fiebre, ya era imposible salir, o sea, ya me estaba incapacitando. Cuando volví a Colombia fue cuando empecé a hacer otros estudios, porque de hecho ya había hecho estudios anteriores. Entonces ya en estos fue donde se detectó y vino el tratamiento tradicional, donde hubo una cirugía y después ya las radiaciones. Como le decía antes, el tratamiento fue durante un promedio de 8 y 9 años, a 9 años más o menos. Cuando cuando tomé el tratamiento por mi cuenta, reforcé la nutrición al 100, teniendo en cuenta aquellos alimentos que más propiedades anticáncer tienen, a hidratar de una manera óptima, porque es importante la hidratación, por supuesto. A veces uno hidrata porque sí, con cualquier cosa. Entonces, no, perfeccioné toda esta parte. Incluí más terapias alternativas. Lo del control de las emociones fue fundamental, fue uno de los detonantes para sanarme, porque era una de las causas. De pronto nunca había aprendido a controlar las emociones al 100, pero sentía que cuando tenía un susto, una rabietica, cositas así que alteran, era cuando sentía que la garganta se me inflamaba. A veces me salían como unos nódulos en la parte occipital. Entonces, todas estas cosas lo asustan a uno. Y uno dice, empieza a evaluar, a examinarse, a autocontrolarse, y me di cuenta, descubrí que el control de las emociones era fundamental. Como obviamente me daba cuenta que cada vez que tenía una rabietica o algo así, o una alteración, al otro día sentía todos los síntomas desfavorables. Pues fui aprendiendo que definitivamente el control de las emociones es uno de los tratamientos, digamos, como de los tips fundamentales para lograr este punto de sanarse. Pues yo diría que no solamente del cáncer, esto sirve para muchas, para todas las enfermedades, por supuesto. Justamente quería preguntarle eso, Blanca, esa relación con la enfermedad, me dijo que se descubrió en el 2006, ¿cierto? Esa relación con la enfermedad, ¿cómo fue? ¿Cuáles fueron como esos estados anímicos que usted tenía? ¿Pensaba mucho en la muerte? Esas también episodios de depresión, porque yo creo que también la depresión está latente ahí en medio de saber pues cuál puede ser su futuro con toda esta enfermedad, igual con los suyos, con su familia. Sí, claro. Cuando uno ve un diagnóstico de esos, lo primero que se imagina es la muerte. Entonces llegan momentos en que uno se pregunta, ¿qué hice en la vida, por Dios? En el caso mío, trabajaba de sol a sol. Entonces descuidé mi descanso, mi nutrición, por dedicarme a trabajar.
por dedicarme a hacer dinero, ¿ya? Entonces, uno nunca se imagina que esto es una desventaja tan grande que después los ahorros no le alcanzan para cubrir todos los gastos que requiere una enfermedad. Por eso en mis redes sociales siempre les recomiendo que se cuiden, que hay que prevenir, que la vida no solamente es trabajo y estudio, que hay que dedicarle tiempo al descanso, que la nutrición es fundamental, una nutrición equilibrada, donde obviamente no pueden faltar los antioxidantes, donde la hidratación forma papel importante, así como les decía antes también el control de las emociones, las terapias alternativas que son muchísimas. Dios inundó este mundo de cosas maravillosas y lo tenemos a la mano, pero nosotros no valoramos eso, sino hasta después que nos ha ocurrido algo desagradable como una enfermedad de estas que es devastadora, que deja tantos muertos en el mundo. Entonces, cuando uno ve que ya está en esto, cuando uno siente en carne propia un episodio como este, es cuando uno reacciona y entiende y aprende que hay que cuidarse, que hay que prevenir, que hay muchísimas cosas fundamentales que dejamos pasar de lado. Es en ese momento. Antes no se acuerda que existe Dios, pues de pronto va a misa porque lo invitaron y cosas así, pero no tiene esa conciencia de la importancia de estar siempre de la mano de Dios. Eso es muy importante y yo quería preguntarle acerca de eso, en medio pues de esa situación, ¿se acogió más? Usted es creyente, me imagino que católica, se acogió más a Dios y leía por ahí que usted le pedía mucho con el tema de que le alargara un poco más la vida, sobre todo para ver a crecer a su hijo. Hablemos como también, le preguntaba antes de ese núcleo familiar, de cómo también le pudo afectar la enfermedad pues de usted como mamá, como esposa. Sí, claro, pero eso es una fuerza grande. Cuando uno tiene hijos, obviamente es como esa fuerza, le da a uno la fuerza de querer vivir. Entonces, claro, en varias oportunidades le pedí a Dios de rodillas que me diera 5 años más de vida para poder ver crecer a mi hijo o acabar de ver crecer a mi hijo. Y ahora digo, y me siento tan agradecida con Dios porque no me dio 5 años más de vida, sino me ha dado ya muchos años más de vida porque voy a cumplir 15 años de haber sido diagnosticada y en este momento ya tengo 4 años y 8 meses de estar totalmente libre de cáncer. Esto para mí es algo grandioso. Todos los días jamás me cansaré de agradecerle a Dios porque para mí es un premio y me siento muy bendecida. Me siento la mujer más afortunada del mundo. Claro. Por eso ahora vivo siempre para agradecer, para enseñarle a las personas y para mostrarles el camino a la realidad, a que hay que cuidarnos, enseñarles muchas cosas, muchos tips, los consejos especiales que doy todos los días en las redes, en mi canal de YouTube, que también hago un video semanal. Les enseño muchísimo a prevenir, a controlar y a ayudar a sanar, por supuesto, las enfermedades. Hablemos de esas personas importantes que estuvieron alrededor suyo, junto a usted, en todo ese proceso también. Personas que, como decía, la familia es vital en medio de ese apoyo es muy importante, pero también esas personas que estaban en su misma circunstancia y que en algún momento pues ya dejaron de existir, obviamente a causa de un cáncer. Sí, bueno, siempre el apoyo de mi esposo, de mi hijo, excelente. Mi esposo me acompañaba siempre a las terapias, pero algo que jamás se me olvidará y que sentí muchísimo miedo fue que en el grupo de personas que tenían el mismo cáncer y que estaban haciéndose su mismo tratamiento, un día llegué 10 minutos antes de mi cita y escuché que una secretaria decía, la paciente de las 4 de la tarde acaba de morir. Y yo me acerco para preguntar. Entonces me dice, sí, me contaron pues que tenía el mismo diagnóstico mío, una persona 5 años menor. Entonces ese día me asusté terriblemente. Yo ya había superado más o menos todos esos episodios de miedo, pero ese día volví a sentir la muerte, volví a sentir que como que no eran tan largos los días o los meses, bueno, qué sé yo, pero sentí algo muy feo.
y volví a preguntarme, ¿qué hice en la vida? Solo trabajar y estudiar y nada más. Pensaba en ese momento. Pero bueno, otra vez cogida de la mano de Dios, uno pide y dice, no, tengo que ganarle a la mente, no me dejo vencer de la mente, controlo las emociones, pensamientos positivos, actitud positiva y para adelante. Entonces dije yo, bueno, que sea lo que Dios quiera, dije, ¿sabes? En ese momento de la circunstancia y de ver que lo que estaba ocurriendo con mi compañera de tratamiento, entonces yo dije, bueno, yo quiero vivir mi vida plenamente, ya sean meses o quizá años, ojalá Dios me los dé. Entonces quiero disfrutarlos al máximo y hacer cosas que no había hecho antes. Y me cojo más en la mano de Dios y me vuelvo mucho más espiritual, porque sí reconozco que antes yo no era espiritual, la verdad no. Sí, a veces uno pues puede creer, pero no se acoge como tanto a ese ser supremo en el que uno cree. Y me imagino pues esto ha cambiado mucho a raíz pues de esa experiencia de salud que tuvo, o que pues no sé qué tanto el tema de aprender mucho sobre nutrición le ayudó mucho, obviamente porque usted dijo, cuando el médico le dijo no más podemos seguir con esta radiación, pues seguimos, usted dijo no voy a desfallecer en el intento. ¿Cómo fue esa etapa como también de aprender y capacitarse, digámoslo así, para que usted encontrara como la sanación? Sí, claro, leer, investigar, todo eso es fundamental, y aplicar y probar conmigo misma, controlándolos cada 2 meses con exámenes de laboratorio. Entonces eso me ayudaba mucho. Escogí un laboratorio para ir siempre y allá era donde me hacía los exámenes, porque yo ya había escuchado que los laboratorios generan diferentes resultados. Entonces empecé a evaluar siempre con el mismo laboratorio. Y cuando me daba cuenta que iba mejorando, pues reforzaba mucho más el tratamiento. Sin embargo, después que ya estaba prácticamente libre de cáncer, ya se podía casi decir, pero no estaba declarada totalmente libre de cáncer, conseguí un especialista que él trabaja con enfermedades degenerativas y demás. Y él me dio una guía nutricional y me ayudó a bajar de peso y todo lo demás, apliqué todo como me lo dio. Pero me tomé los exámenes y me llevé la gran sorpresa que los anticuerpos habían subido exageradamente. O sea, el cáncer había vuelto total. Ese día dije, Dios mío, ¿pero qué pasa? Entonces empecé a evaluar y a comparar la nutrición que había llevado durante esos 2 meses, o 2 meses y medio más o menos era el promedio, y a compararla con la nutrición que llevaba meses antes donde me estaba mejorando. Y ahí fue donde saqué grandes conclusiones, que definitivamente hay alimentos que hacen que se originen las enfermedades, así como hay alimentos que previenen, controlan y sanan las enfermedades. Entonces ya le coge uno como esa práctica y uno ya sabe cuáles son sus alimentos preferidos, cuáles son los que tienen más cualidades, y empieza uno esa disciplina, que si hace pecaditos, que sea el fin de semana, nada más, pero no el fin de semana completo, sino un solo día, un solo día cuando se peca. Sí. Antes de seguir con el tema de los alimentos, porque yo creo que los oyentes están muy interesados en saber qué se puede comer, qué no, esos pecaditos que usted nos dice que se pueden cometer, pero solamente un día, tampoco pues ser exagerados en este tema. Antes de eso yo quisiera hablar de su niñez, de su familia. Tuvo antecedentes también con personas con cáncer. ¿Cómo era su niñez, su relación con sus padres? No sé si pueda decir que tenga hermanos, nos lo puede decir por favor, y si algunos tuvieron esos antecedentes también de cáncer. Sí, claro. Yo soy la segunda de 7 hermanos. 3 hermanas con cáncer, una en cáncer de seno, otra de tiroides y el mío. Entonces, me he puesto también a investigar y durante mi proceso investigué y me di cuenta que mi abuelo paterno había muerto de cáncer en el estómago.
Todavía cree la familia que a él le hicieron un mal hechizo, que una amiga que tenía por allá le dio un aguardiente y él fue, se tomó ese aguardiente y a las 2 horas le comenzó un dolor de estómago del cual nunca se pudo levantar, murió a los 3 meses. Y yo me puse a investigar todo eso y me di cuenta que en realidad es un cáncer. Fue un cáncer, él murió de cáncer, porque en la familia hay muchas personas que han muerto de cáncer. Pues nosotras las hermanas, gracias a Dios, estamos bien, superamos el cáncer, pero algo que no lo conté, no lo había contado y que me acordé hace unos días y ahorita en mi segundo libro sí es posible que les cuente esa historia, es que cuando era pequeñita, nosotros, las 3 hermanas que fuimos diagnosticadas con cáncer, dormíamos en una habitación que se comunicaba con una bodega por medio de la ventana, ¿no? A pesar que es una ventana que tiene su vidrio, que tiene todo, pero pues yo sospecho que eso influyó, porque las 3 casualmente, había una bodega donde se tenía como un depósito de fungicidas, insecticidas, todo lo que sirve para fumigar la papa, fumigar las frutas, para eliminar todas las plagas, o sea, venenos graves, venenos fuertes, ¿ya? Entonces yo digo que de ahí pudo ser que las 3 hayamos sido diagnosticadas con cáncer o que hayamos tenido esta enfermedad. Pero yo veo que también primos, hermanos y demás han tenido. O sea que mi cáncer sí es genético. He concluido que es genético. Eso es hereditario, eso es hereditario. Sí, es hereditario. Pero también concluyo, porque yo vivo leyendo siempre, investigando siempre, y después de haber terminado mi doctorado, cogí esa rutina de todos los días levantarme a investigar. Y concluyo que definitivamente, así como el cáncer y algunas enfermedades son genéticas, también los genes son modificables. Y la muestra soy yo. Y he visto muchas personas que han superado los cánceres después de tener hermanos y demás. Y se modifican así con el tema de la nutrición. Sí, el tema de la nutrición equilibrada, la buena hidratación, terapias alternativas como caminar descalza en el pasto, la arena, la tierra. Cuando viajo al mar y veo personas que caminan en la arena, por ejemplo, con zapatillas y eso, entonces siento como angustia y quisiera decirles. Y en alguna ocasión mi esposo me dice, ay, ve y dile a esa familia que se quite los zapatos, que por qué van a caminar en la playa con zapatos. Y yo le digo a él, no, de pronto me regañan. Además a mí me encanta enseñarle a muchos y no a uno solo, le digo yo. Y pues de hecho, de ahí nació la idea de mis redes sociales, porque me encanta enseñar. De hecho, fui docente, fue mi primer trabajo. En mi pueblo natal, en Sutamarchán, fui docente y fui directora de plantel. Entonces, a mí me ha encantado siempre enseñar. Cuando era pequeñita, yo jugaba a la maestra, siempre a enseñarles. Jugaba también que a la cantante y esas cosas, pero la maestra, me encantaba ser maestra cuando era pequeñita. Hablemos justamente de eso. Me encanta ese pueblo Sutamarchán, además porque es un sitio donde venden una longaniza súper deliciosa. Yo no sé qué tan nutritiva es para evitar el cáncer, no sé, o para prevenirlo mejor. Pero hablemos como de esa etapa suya. ¿Cuánto tiempo vivió allá en Sutamarchán? Bueno, yo nací allá y me crié allá, salí cuando tenía como casi 15 años, ya grandecita, porque de hecho mis papás, personas muy trabajadoras, ellos siempre quisieron que sus hijos estudiaran, pero como yo era muy juiciosa y me encantaba la cocina, entonces ellos dijeron, había como una moda que la gente que podía le daba estudio a los hijos, pero dejaba a uno sin estudiar. Entonces me seleccionaron a mí, que yo no iba a estudiar porque era una juiciosa, a la que le gustaba la cocina, le gustaban los animales, cosas así. Entonces me dejaron allá en la casita mientras mis hermanas salían a estudiar, o mis hermanos. Pero de pronto fue a Sutamarchán, fue a visitarnos un tío que vivía aquí en Bogotá y me dijo, no puede ser como así, tú tienes los mismos derechos que tus hermanos, ¿por qué no sales a estudiar también? Y entonces él me convenció de salir a estudiar. Y ya fui entonces a estudiar a Villa de Leyva. En ese entonces había una normal, la Normal Nacional Antonio Nariño, que era muy famosa, que estudiaban niñas de todas partes de Colombia.
y muy buena, el nivel académico, todo. Y entonces ya hice allá mi bachillerato. Después que terminé el bachillerato, comencé a estudiar filosofía y al tiempo comencé a trabajar porque me nombraron también. Encontré primero un trabajo como bibliotecaria por un poquito tiempo y después ya me nombraron como directora de plantel y docente. Y después de eso, ya para venirme para Bogotá, fue porque mi esposo tuvo un accidente de tránsito, pues la noche que nació mi hijo. Él tuvo un accidente de tránsito y fue horrible. Entonces, mientras yo estaba hospitalizada en Villa de Leyva, él estaba en cuidados intensivos aquí en el Hospital Militar. Y después, como siempre, duró bastante tiempo en cuidados intensivos y la recuperación fue bastante larga porque fue un accidente gravísimo. Entonces yo viajaba y me cansé de viajar. Entonces fue cuando decidí renunciar al magisterio y venirme a Bogotá. Y eso hace más o menos un promedio de 28 años. Ya 28 años. Bueno, y la familia la compone usted, su esposo y un hijo. ¿Qué edad tiene el hijo? Tiene 29 años, es abogado, especialista, trabaja con la alcaldía, es muy juicioso. Me imagino que usted nunca, o sea, pues, diría, hay fe y se imaginaba verlo crecer, graduarse de lo que estudió, como fue Derecho. ¿Usted cree que es un milagro ver cómo creció su hijo, que era lo que pedía para que le alargara un poco más la vida? ¿A Dios? Sí, claro, yo todos los días le agradezco a Dios que me haya dado esta oportunidad de ver crecer a mi hijo, de verlo educarse. Estas son cosas lindas y cosas por las que tiene uno que agradecer todos los días. Claro que sí. Bueno, en el momento en que pensaba en que se iba a morir Blanca, usted hizo cosas que de pronto dijo, tengo que hacer esto antes de que me muera. Hizo algo que siempre quería hacer y no lo había podido hacer, pero al ver que pensaba que de pronto iba a morir, ¿lo hizo? Sí, claro. Comencé a cuidarme muchísimo más en todos los aspectos, por supuesto. Antes viajaba porque me regalaban los viajes, porque me los ganaba, entonces viajaba por eso. Y si no, no había viajado. Entonces ahí ya comencé a viajar, a conocer partes que obviamente las ve uno únicamente por televisión, a darme ese gustico de viajar, a de pronto comprar cosas que antes las pasaba por alto y no las aprovechaba, porque uno pensaba antes más en ahorrar y en capitalizar que, como les digo siempre, que lo más importante que es invertir en la salud y en darse uno sus gustos para sentirse pleno en este mundo, en ayudar a otras personas, en ser mejor persona en todos los aspectos. Bueno. Prácticamente esta enfermedad la cambió a usted, del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra, total. Y para bien, ¿no? Para bien, sí, claro, antes me exaltaba por cualquier cosa. No, ahora cuento 3, respiro profundo, soy más considerada con la gente, escucho a la gente, no juzgo a nadie, porque uno dice, para juzgar a los demás tengo que juzgarme a mí misma. Bueno, cosas así. O sea, hacer mejor persona en todos los aspectos. Bueno, hablemos de este libro que prácticamente es la historia que me está contando en este momento. Vencí una metástasis. ¿Qué fue lo que la incentivó a usted para realizar este libro? O sea, contar su historia, pero también para que la gente como que no desfallezca en el intento de seguir pues tratando de vivir. Sí, claro. Cuando vi que estaba totalmente sana, que ya llevaba un tiempito sin que el cáncer se reportara nuevamente, entonces dije, yo quiero que el mundo entero conozca mi testimonio. Quiero que muchas personas cambien su estilo de vida para que puedan aprender a prevenir o para que prevengan, para que ayuden a su tratamiento médico, porque como les digo en muchos de mis videos, puede ser el médico más eminente del mundo, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte en los tratamientos,
es seguro que la enfermedad nos va a sacar ventaja. Entonces, enseñarles eso es fundamental. Yo veo que mis seguidores, muchísimos, la gran mayoría, el 99%, son muy agradecidos, me escriben cosas lindas, me bendicen, me cuentan que han mejorado, que han aprendido muchísimo, que con lo que han aprendido han mejorado, que se les ha quitado, por ejemplo, que la gastritis, que así enfermedades, por ejemplo, que no bajaban de peso, que ahora se han podido bajar de peso, cosas así. Eso es muy grato. Yo siento una gratitud por dentro, una satisfacción enorme. Yo digo, qué bien se está cumpliendo mi propósito, porque la gente está aprendiendo, porque ellos mismos comparten. Entonces, mis seguidores y sus familias van aprendiendo, y a medida que comparten mi testimonio, pues más personas día a día van aprendiendo. Bueno, aquí tengo el libro. ¿Y cuántas cirugías le han hecho, Blanca? No, cirugía como tal fue una sola. La del ya cuello. Entonces se mandó, sí, se mandó los resultados a patología, y ahí fue cuando ya salió el diagnóstico de metástasis, y luego entonces ya vino medicina nuclear, entonces ya vinieron las radiaciones con yodo radiactivo, o las terapias con yodo radiactivo, y estas no duraban sino un promedio de 2 años más o menos, y luego otra vez, y así sucesivamente la pasábamos. Aquí cuenta en su libro, por ejemplo, voy a leer una parte del texto que dice que en la cirugía, cuando despertó, pero pues durante esa experiencia que tuvo, dice: recuerdo que cuando estaba despertando de la anestesia sentía algo supremamente raro, sentía que estaba en la puerta de un túnel, yo ponía resistencia y era un lugar muy amplio y cálido, pero yo no quería entrar en él. ¿Qué cree que pues era esta imagen o lo que vio en ese instante? Es que como la cirugía era de un promedio de 2 horas y media, entonces se prolongó debido a que el cirujano de cabeza y cuello originó una hemorragia, pero él lo hizo por querer salvarme, porque encontró, al hacer la incisión, al abrir, encontró que el cáncer estaba regado por todo el tejido blando. Entonces él comenzó a extraer todas estas células dañadas, y él, por hacer mejor su trabajo, originó una hemorragia. Entonces, al originarse la hemorragia, pues él luchaba contra esto, pero pasaban y pasaban las horas y él no podía controlar la hemorragia. Entonces, ya más o menos, sí, como un promedio de 7 horas y pico, casi 8 horas, creo que fue, que ya logró superar todo. Entonces, yo pienso que en ese momento que él estaba tratando de salvarme para que no me fuera por la hemorragia, pues yo también, como en el subconsciente, me ayudaba. Entonces sentía que llegaba la muerte ahí, y los dos, el cirujano y yo, luchábamos para salir adelante. Yo pienso que era el momento en que como que me voy, y como ese subconsciente y Dios en ese momento que intervino y ayudó las manos de este cirujano, entonces creo que era en ese momento que se sentía, ese era el túnel de la muerte, donde se veían cosas bonitas, como que venga para acá, como que me absorbe el túnel, y pero de repente... usted no quería. No, yo no quería, yo hacía fuerza para no entrar, a pesar de verlo lindo, porque veía flores de todos los colores, era algo lindo, pero entonces yo hacía fuerza, ponía resistencia para no entrar a ese túnel. Bueno, mire, son experiencias que mucha gente ha sentido, que la ha vivido, como ese túnel que hablan, y que de pronto se encuentran como muy a gusto, pero algo los detiene o los aferra mucho, pero mucho a la vida. ¿Sintió este tipo de situación, experiencia en algún otro momento? Bueno, así como eso, solamente en la cirugía. Pero, por ejemplo, eso que cuando el cáncer iba y volvía, entonces es la mente la que vuela. Y uno dice, no, ¿será que cuántos meses voy a vivir?
y de pronto uno con fuerza de voluntad dice, no, Dios mío, no voy a dejarme invadir por estos pensamientos. Dios es grande, Dios me va a ayudar, voy a luchar y sé que voy a salir adelante. Entonces era todo como ese positivismo. Claro. Usted estudió, ya nos comentaba, medicina homeopática y alternativa. Eso fue hace ya 25 años más o menos y lo tiene aquí plasmado en el libro. Digamos, su relación con este tipo de medicina es mucho mejor con esa medicina científica, si podemos llamarla así, que llega un momento en que ya no se puede hacer nada y los médicos como tal dicen, no hagamos nada más, pero como usted nos lo decía, siguió con esta medicina y mire pues los resultados. ¿Cómo ve, digamos, esa diferencia entre estas dos medicinas? A ver, yo diría que una complementa a la otra. La medicina tradicional me salvó la vida porque como estaba tan avanzado el cáncer, en el momento que se hizo la cirugía, pues se erradicó una cantidad o se sacó una cantidad de tejido ya totalmente dañado. Se hicieron terapias con yodo radiactivo que actuaban obviamente, aunque fuese por 2 años o 2 años y medio, pero ayudaba muchísimo. Entonces yo ahora aconsejo que complementen, que además de su tratamiento tradicional, siempre se valgan de la medicina funcional, por ejemplo, que es excelente, que abarca, es muy amplia. De hecho, admiro a las personas que se están especializando en medicina funcional, porque esto es una alternativa muy grande y de esa manera se sale adelante mucho más fácil. A veces digo, si se hubiese hecho desde el comienzo, complementando en forma, como se hizo al final después de los 8 o 9 años, pues yo pienso que mi cáncer habría sido con una duración por ahí de 2 años, 3 años o digamos 4, pero no tanto tiempo, alrededor de 8 o 9 años fue, porque hace 4 años y 8 meses que estoy totalmente libre de cáncer. Esto habría podido ser antes. ¿Con el riesgo de que vuelva o ya definitivamente está libre del cáncer? Totalmente libre de cáncer y estoy al 100% optimista que desde que continúe juiciosa como estoy, que me siga cuidando como voy, aplicando todos mis conocimientos, pues yo diría que con la ayuda de Dios nunca va a volver. Ojalá que así sea. Bueno, Blanca, hablemos de la importancia de la nutrición, que ha sido muy reiterativa usted en decirnos que eso prácticamente fue esa solución para la enfermedad, para el cáncer que usted padecía. Hablemos un poco porque a veces tenemos a la mano todos estos alimentos y no aprovechamos de ellos, no los utilizamos lo suficiente. Por ejemplo, usted habla acá del agua, hablemos de la importancia del agua. Claro, el agua es la mejor forma para hidratar. ¿Por qué? Porque si yo hablo, por ejemplo, de los jugos, sí, los jugos llevan agua, son hechos con agua, pero entonces, cuando uno hace un jugo, generalmente quita grandes propiedades de la fruta. Entonces, por eso siempre recomiendo hidratar con agua pura de buena calidad, ojalá de filtro. No recomiendo el agua que viene en botellas, uno no sabe cómo sea su proceso. Bueno, puede que de pronto sí, algunas empresas hagan un buen proceso, pero uno no sabe tampoco cuánto tiempo esté expuesta al sol, cuánto tiempo lleven en las botellas o lleve empacada en esas botellas, bueno, cosas así. Entonces, por eso recomiendo mucho el agua de filtro. En su casa ahorran dinero, van a la fija, no consumir nunca agua de la llave, porque tiene muchos subproductos que los usan para purificar, pero que a veces... O sea, usan esos productos y salen subproductos que son peor y más dañinos. Entonces, por eso recomiendo agua de filtro en sus casas. ¿Cuánto diario más o menos? Generalmente no soy de las que les aconseje que tanta cantidad, que tantos vasos, que no. Que le pongan cuidado a la orina, que la orina no sea oscura y no sea totalmente blanca, sino más o menos de un color amarillo clarito. Sería esa la forma más fácil para controlar
y demás. Y que no permitan que haya sed, porque cuando uno siente sed, el cuerpo se está deshidratando. Entonces siempre uno debe llevar agüita en su bolso, empacar de su filtro una botellita y llevar siempre en el bolso para que mantenga hidratando. De sorbos, por ejemplo, no necesita que un vaso de agua completamente al tiempo, no, de sorbo en sorbo. Esa es una buena forma de hidratar. Además, otra manera también de hidratar, los batidos con vegetales de hoja verde que incluyan, por ejemplo, la sábila, que es el mismo aloe de vera, aquí en Colombia la llamamos sábila, obviamente. Esta también es una forma de hidratar. Bueno, en cuanto a las grasas, ¿qué grasas se pueden consumir? Bueno, hay que tener muchísimo cuidado porque las grasas toca seleccionar las que realmente son buenas, o sea, son grasas esenciales que el organismo necesita, como por ejemplo el aguacate, número 1, lo adoro, lo consumo no todos los días, pero trato de consumirlo casi siempre, pues porque también hay que equilibrar. Pero están, por ejemplo, las nueces, las almendras, que tienen grasas esenciales, grasas buenas, las aceitunas, los huevos contienen grasas buenas en su yema, o sea, el colesterol, porque el cuerpo necesita, obviamente. A veces satanizamos los huevos, pero no los debemos satanizar. En realidad se necesitan, son lo que debemos seleccionar al máximo la fuente. Bueno, a veces no podemos encontrar los huevos orgánicos todos los días, pero entonces podemos equilibrar un poco más. Un día consume huevos normales, al otro día entonces los huevos más orgánicos, de gallinas camperas o de gallinas alimentadas con pasto, pero sí los huevos incluirlos. Los quesos, por ejemplo, que sean quesos grasositos, los pescados, pero no podemos decir que vamos a comer pescados todos los días, porque resulta que los pescados dependen de la fuente, del medio donde son cultivados. Entonces, por ejemplo, el salmón lo recomiendo mucho, pero cuando es salmón de las profundidades del mar, como el mar de Alaska, a veces es difícil conseguirlo. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso es balancear, equilibrar, que en la semana se coma por lo menos unas 2 veces pescado, 1 o 2 veces pescado, por ejemplo. La sardina es muy buena alternativa. Bueno, hay varios pescados, yo diría que casi todos, pero lo importante es equilibrar, porque muchas personas dicen, no, yo no quiero comer carnes porque las carnes rojas son malísimas, pero resulta que las carnes rojas, si vienen de buena fuente, vienen de animales que son alimentados con pasto. Por ejemplo, aquí en Colombia y en Sudamérica entera, la mayoría de las carnes rojas vienen de fincas. Entonces estos animales se podrían decir que son casi orgánicos porque se alimentan con pasto. En ese caso, la carne se puede consumir igualmente 1 o 2 veces a la semana. Yo no puedo pensar que porque la carne sé firmemente que es orgánica, entonces me la voy a comer todos los días. No, resulta que los alimentos cada uno tiene sus nutrientes, sus propios nutrientes, diferentes nutrientes cada uno, ¿cierto? Entonces, por eso es que debo equilibrar. Un día como carne, otro día como pescado, al siguiente día como pollo. Si es pollo, muchísimo mejor que sea pollo también alimentado o criado en el pasto, al aire libre, porque la gente se confunde. De hecho, me refutan en las redes sociales algunas personas. Bueno, ya casi no, pero antes sí lo hacían. Y me decían, uy, no, qué manera de enseñar. ¿Cómo va una persona a comer carne para sanarse del cáncer? Al contrario, se va a morir más rápido. Pero resulta es que la gente no tiene claro eso. Hay mucha desinformación. Si nosotros comemos la carne que viene importada de algún lugar de Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría viene de CAFOS, que es donde los animales están en una situación hacinada, donde en un solo corral crían cantidad de animales y los alimentan de una manera, pues, digamos que arbitraria, ¿no? En cierta forma. Y como están tan unidos, tan hacinados, necesitan vacunas en cantidad, necesitan mucho químico, medicamentos, bueno, para que ellos mantengan sanos, no se mueran. Entonces, por su hacinamiento,
por la forma de cultivarlos o por la forma de criarlos en sí. Pero si yo estoy hablando de ganado, criado por ejemplo en el llano, en las fincas de cualquier departamento de Colombia, Boyacá, Sutamarchá, Villa de Leyva, bueno, todas estas vaquitas, estos terneros, todas estas reses que se crían allá comiendo solamente pasto, entonces pues no va a tener ningún problema, teniendo en cuenta sí que hay que equilibrar nuestra nutrición. Igual ocurre con las gallinas. Claro, el tema también de los carbohidratos, porque a veces le tenemos como susto, ¿sí? ¿Qué tanto es sano comer carbohidratos o cuáles se podrían comer? Sí, importantísima pregunta. Resulta que los carbohidratos, hay unos buenos y unos malos, los simples y los carbohidratos complejos. En mi libro les especifico, porque en el segundo capítulo tengo una clase de nutrición, ¿no? El capítulo se llama La importancia de la nutrición. Ahí les numero cuáles son los carbohidratos simples, cuáles son los carbohidratos complejos. Entonces hay personas que dicen, no, yo no como carbohidratos, pero resulta que los carbohidratos son fundamentales. Ellos dan la energía. Inclusive una persona que lleva una dieta cetogénica, si llega a tener su dieta cetogénica siempre y no incluye los carbohidratos en su momento y cuando los necesita se va a descompensar. Entonces ahí es donde toca diferenciar los carbohidratos simples de los carbohidratos complejos. Dentro de los carbohidratos complejos que necesitamos está, por ejemplo, el yacón, los nabos. La gente casi no le para bolas a eso, al yacón ni al nabo. ¿Cuál es el yacón? Es un tubérculo que en este momento ya se está popularizando, la gente ya lo está conociendo, que ayuda muchísimo a aquellas personas que tienen problemas de azúcar. Tiene bajita cantidad de caloría, bajito su cantidad de azúcar y es excelentísimo. Se usa inclusive para dietas de adelgazamiento. La papa, por ejemplo, es uno de los buenos carbohidratos también. Es muy deliciosa con el cuerito. Yo lo consumo de vez en cuando con el cuerito porque me encanta la papa salada, pero es mejor quitar el cuero a la hora de llevar una nutrición que sea para sanar una enfermedad. Entonces ahí sí debe quitarse el cuero, porque en el cuero quedan todos los residuos de los venenos que le aplican para su cultivo. Pero obviamente tiene bastantes minerales, entonces hay que consumir lo mismo, un día yacón, otro día nabos, otro día ibias o rugos de los redonditos, otro día la papa, otro día el arroz y así, equilibrar. Ahí está el detalle siempre. Ese es no lo llamemos un secreto propiamente, pero es el detalle, es el la recomendación. La recomendación. Es muy importante. Pero Blanca, ¿eso depende del cáncer o es para cualquier cáncer este tipo de nutrición? Bueno, resulta que el cáncer, aunque sea en diferente lugar, siempre sigue siendo un cáncer, ¿cierto? Que crece exageradamente, que son células que cogen otra forma de reproducirse, de multiplicarse. Entonces, la forma de nutrirse en sí es equilibrar, sin importar qué tipo de cáncer es. Ya hay unos cánceres que son más agresivos que otros. Entonces, pues, ahí ya, por ejemplo, viene el tratamiento médico, lo que le van a dar, las hormonas, de acuerdo al tratamiento que estén llevando. Pero la nutrición prácticamente viene siendo muy similar. Muy similar. Me faltó el tema del café. ¿Usted también lo recomienda? Sí, a mí me encanta el café. Bueno, como decimos, todos los extremos son malos, pero el café ayuda muchísimo siempre y cuando se sepa preparar. Entonces, yo enseño en mi canal de YouTube la forma de prepararlo, que es: no le apliquemos absolutamente nada de azúcar. A cambio de eso, para darle un sabor agradable, le colocamos, por ejemplo, una rodajita de jengibre y una rodajita de canela, por ejemplo. Otro día le podemos colocar unos clavitos y un pedacito de canela. Bueno, se puede variar. Otro día una aromática, un pedacito de toronjil, unas hojitas. Y esto hace que cambie su sabor, hace que sea mucho más terapéutico y no tenemos que usar el azúcar.
Y, por ejemplo, las personas que consumen el café trasnochado, pues malo, no se recomienda. El instantáneo tampoco, es mejor el de pepa o molidito, pero es mucho más natural. Y no todo el día alimentarse de café, porque yo conozco personitas que consumen 15 y 20 cafés al día, que le decimos tinto, un tintico en todas partes. No, por lo menos yo sugiero un promedio de 2 o 3. Claro, ya casi nos queda poco tiempo. Blanca, yo quisiera saber de esos pecaditos que se pueden cometer, que usted decía, no, por ejemplo, lo del café, no tomar tantas tazas al día, pero Sí. ¿qué otros pecaditos en un día se pueden, digamos, tengo una dieta a la semana, pero quiero el sábado comer, ¿qué se podría comer? Bueno, resulta que si uno va, por ejemplo, a una reunión o algo, un cumpleaños, pues va a haber tortica y todo el cuento, entonces uno no va a decir, ay, no, es que yo no me puedo comer ese pedazo de torta. No, yo me como la torta con tranquilidad y hasta me repito. Yo ya sé que es un día a la semana que estoy pecando. Y además que las tortas son deliciosas y tanto tipo de torta, los postres, todo eso, se puede divinamente. Bueno, también los postres dentro de semana, uno que otro día también. Los embutidos, ¿qué tal? La hamburguesa que a muchos les gusta, no sé, un perro caliente, Sí. la pizza también, Sí. que son comidas rápidas, se puede hacer, ¿o no? Como pecadito el fin de semana se puede hacer, porque de hecho las hamburguesas, los embutidos como tal, estas carnes procesadas, sí están prohibidas en un proceso en un tratamiento para el cáncer, por ejemplo. Cuando a mí me ocurrió que volvió el cáncer, es que me ordenaron incluir en mi guía nutricional, en esa guía me dieron que salchichas, que hamburguesas, bueno, cositas así, entonces yo la llevé así como me la mandaron. Y cuando me di cuenta del estrago que hizo en mi cuerpo, entonces dije, no, definitivamente no, esto es solo para pecadito del fin de semana. Sí, eso, O sea, eso es muy un día a la importante semana. tenerlo en cuenta. Un día a la semana nomás. Bastante tóxico. Es grave. ¿Podemos decir que hizo mucho sacrificio usted para darle ese vuelco a su vida? ¿Fueron sacrificios o más bien lo dice, no, esto es lo mejor que me ha pasado? Bueno, al comienzo era un sacrificio. Adquirir todos estos hábitos y todo al comienzo le cuesta un poco. Pero luego uno dice, todo es por mi bienestar. Entonces uno lo transforma en un estilo de vida. Y cuando ya lo convirtió en un estilo de vida, es algo sencillo. Ya es... Se vuelve un hábito. Sí, es un hábito, total. Entonces yo digo, bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar, esa es la vida, toda la vida no es color de rosa. Lo importante es pensar que después de la tempestad llega la calma y que todo tiene solución en este mundo y que Dios llenó el mundo de cosas maravillosas que tenemos que aprovechar, pero que debemos informarnos, debemos leer, invertir parte de nuestro tiempo en la lectura es fundamental, porque se aprende muchísimo. Eso es muy importante. A veces esos hábitos, actividades que no hacemos, como usted lo dice, por estar siempre metidos en el trabajo, que una reunión, que, bueno, diferentes actividades laborales, también el estrés. Yo creo que mucha gente durante esta cuarentena pues sufrió mucho el tema del estrés por el aislamiento, por estar encerrados en la casa. Entonces es muy importante tomar la vida relajada. Yo creo que ese es el mensaje, y alimentarse súper bien. Y el ejercicio que no puede faltar y se nos había pasado por alto. El ejercicio, el deporte, cualquier deporte. Cualquier deporte, pero yo recomiendo mucho el de intervalos de alta intensidad, porque trabaja más eficazmente la mitocondria, que es la energía. Entonces activa la hormona del crecimiento, es excelente, activa todas las hormonas de la felicidad, las endorfinas, todo para evitar el dolor. Por ejemplo, aquellas personas que están postradas, no digamos en una cama porque no pueden hacer ejercicio en sí, pero que han sido diagnosticadas, deben ponerse a hacer ejercicio, y eso ayuda muchísimo para evitar si surgen algunos dolores, por ejemplo en algunos cánceres, o que tienen artritis, osteoporosis y demás, entonces que ya tienen dolor.
hay que hacer ejercicio. Pues moderadamente, algunos sí tienen que ser moderadamente, otros sí podemos hacer ejercicios a intervalos de alta intensidad. Bueno, pues Blanca, muchas gracias. Antes de terminar, ¿dónde se puede encontrar el libro que usted hizo, Vencí una metástasis? En este momento se consigue en todas las Panamericanas a nivel Colombia, en las Lerner, en los Spa Vivir New Aesthetic e IPS de la ciudad de Bogotá, ubicados en Modelia, Normandía, Cedritos y Quirigua, y en plataformas digitales. Bueno, perfecto. Ahí está un mensaje importante que nos da nuestra invitada del día de hoy en Facetas, Blanca Alarcón Mejura. La palabra metástasis ya no significa muerte y ella es un vivo ejemplo pues de esa experiencia que pasó con este cáncer que hizo metástasis, que ella prácticamente no sabía, tumor silencioso que tuvo, pero bueno, ya con este cambio de vida, de nutrición, de actividad física también que empezó a realizar, digamos que ha sido una experiencia satisfactoria para ella, obviamente también para la familia, para la gente que está alrededor de ella. Blanca, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. A ustedes muchas gracias por permitirme compartir mi testimonio. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Ya es hora de terminar el programa Facetas con esta buena invitada, una invitada que realmente pues llama mucho la atención esta historia de vida, la sorprendió un cáncer, una experiencia que quiso plasmar en ese libro que lleva por título Vencí una metástasis. Y bueno, ella ya nos dijo dónde se puede conseguir. Muchas gracias a ella. Y bueno, aquí terminamos Facetas. Les deseamos una feliz tarde a todos. Una voz, una historia nos dice más que cientos de noticias. Antes de ser escritor, Hay una diferencia entre el que lee y el que no lee. humorista, líder indígena, Trabajo fuerte, duro, casi de hombre. secuestrado, Que lo más duro del secuestro es desde el primer día hasta el último. músico La fama yo creo que no sirve sino para estorbar. o político, Los colombianos estamos mamados. somos el resultado de nuestras experiencias. Descúbrelas en Facetas. Voces e historias de personajes que podrás escuchar todos los lunes a la 1:30 de la tarde por Laúd 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.